Bueno, esto es en lo que estoy trabajando más recientemente, pero tiene una historia larga y triste en algunas partes, y les voy a mostrar un poco cómo ha venido desarrollándose esto y lo que hemos aprendido sobre las abundancias de las especies y los nichos ecológicos. Si yo les presento este mapa y les hago esa pregunta, ¿en dónde le gusta más vivir al león? ¿Ustedes qué me dirían? Este es un mapa desarrollado con Maxent y obviamente los colores corresponden a los valores de probabilidad generados por Maxent. Entonces por acá ustedes dirían, no, pues ahí le gusta mucho, acá le gusta poco, acá le gusta poco, ¿no? Pues yo también, o sea, todos así intuitivamente eso es lo que nos dice. Pero si yo hago una relación de estos valores de probabilidad de Maxent contra valores de abundancia en el campo, pues la explicación que nos da la probabilidad de Maxent es bajísima. Entonces, algunos otros investigadores han hecho trabajos para ver qué tanto los modelos de nicho actuales explican la abundancia de las especies a nivel geográfico. Este fue el primero de un grupo de australianos liderados por Jeremy van der Wal, y sus conclusiones fueron que Maxent, porque esto lo hicieron todo con Maxent para 200 y tantas especies, tiene cierta capacidad de explicar la abundancia, sobre todo los límites altos de la abundancia, porque la relación no es lineal, sino que es en forma triangular, como se ve acá, en forma triangular. Entonces Maxent falla mucho en esta parte, pero al menos nos puede decir cuáles son los sitios de abundancias máximas. Eso ya es una ganancia. Aunque sus relaciones, que las hicieron con regresiones de cuantiles, y luego Alberto Valverde los criticó durísimo por el mal uso de la estadística, dan valores de explicación de R's cuadradas de 15 o algo por el estilo, es decir, todavía bastante conservadoras. Más recientemente, colegas del grupo de trabajo de un amigo muy apreciado, Dinis Filo, su alumna Natalia Torres, hizo para una sola especie, el jaguar, a lo largo de toda su distribución, probó todos estos métodos de modelación, y relacionó los valores de salida, sus valores de favorabilidad, digamos, con datos de campo de abundancias del jaguar a lo largo de toda su distribución. Y bueno, lo que ustedes pueden ver, tenía un conjunto completo y un subconjunto de datos, estos más limpios que estos, y lo que pudo observar que en los dos casos Bioclim es el que mejor explica algo sobre la abundancia, la distribución de la abundancia. Y en el caso de los datos limpios, GARP, y en el caso de los datos no tan limpios, Maxent y GBM, que no sé qué es, no me acuerdo qué es. Bueno, entonces, pero si ustedes, aquí fíjense un detalle, fíjense en los valores de los demás métodos de modelación. Todos, de alguna forma, sacan valores de favorabilidad. Pero la relación entre estos valores de favorabilidad no existe. Entonces, a esto salen dos preguntas. ¿Qué significan los valores de favorabilidad de los diferentes métodos? Esa es una. Y la otra pregunta es si podemos nosotros modelar la abundancia de las especies. Esta apenas la estamos explorando muy incipientemente, pero es una pregunta que me interesa mucho. Pero ahí hay que entender bien las matemáticas de cada uno de los algoritmos para saber ese valor de salida, qué significa. En algunos es bastante claro y en otros no es tan claro. Pero sí se fijan el riesgo de que ustedes utilicen estos mapas de salida y ustedes confían en que esos valores de favorabilidad les dice eso, ¿no? ¿Cuáles lugares son más favorables para la especie y cuáles no? Pues no confíen en eso. No confíen, porque mi conclusión con todo esto es que los modelos de nicho ecológico nos sirven bien para delimitar el perímetro de dónde sí puede vivir y dónde no puede vivir la especie. Pero hacia adentro de esa área, delimitada por ese perímetro, es muy dudoso lo que uno puede interpretar al respecto.
Esa es mi interpretación de estos resultados. Entonces, la segunda pregunta, ¿es posible modelar la distribución de la abundancia de las especies? Es una que hemos venido trabajando ya desde, pues la idea surgió cuando estaba yo haciendo el doctorado con Town, ya en el Holoceno temprano, ¿no? Justo cuando Jorge estaba haciendo por allá su sabático. Y hicimos unos primeros intentos allá en Kansas sin echarle muchas ganas al asunto. Pero ya cuando regresé yo a México, yo seguía con eso en la cabeza y logré convencer a uno de mis estudiantes para que metiéramos en esa idea, y ahorita les cuento toda la historia. Pero hay que entender un poco cómo es la estructura de la abundancia de las especies en la naturaleza. Existe literatura alrededor de eso desde hace muchas décadas y se han detectado algunos patrones generales. Entonces, la primera es que la abundancia no es pareja a lo largo de la distribución de una especie. Hay sitios en donde hay muchos individuos y hay sitios en donde hay pocos individuos, ¿no? En todas las especies eso es general. Pero además, una generalidad bien interesante es que son muy pocos los sitios en donde hay muchos individuos y son muchísimos más los sitios en donde hay pocos individuos. Ustedes pueden ver esta relación inversa entre la frecuencia y la abundancia en aves, en mamíferos, en plantas, en insectos, en todo. Eso sí es más o menos una regla universal. Los sitios de mayor abundancia son poquitos y los sitios de poca abundancia son muchos. Ahora, esto nos lleva a otra reflexión sobre nuestros datos de presencia para la modelación, no de abundancia, sino nuestra modelación de nicho. En una base de datos muy completa, ¿qué esperarían ustedes que dominen los puntos de qué tipo? Los puntos que representan abundancias bajas, porque son los que más están representados en la distribución de una especie. ¿Y qué significa que sean de abundancias bajas? A lo mejor que no son las condiciones más óptimas de la especie, ¿no? Pero a eso se le suma la detectabilidad. Para nosotros es más fácil detectar una especie en el campo si es más abundante, ¿no? Entonces existe ahí un sesgo, dos sesgos cruzados. Uno, de qué tan fácil yo puedo detectarlo, que serían sitios donde hay más. Pero por otro lado, los sitios donde hay más son menos. ¿Sí me explico? Entonces esos son asuntos que hay que pensar para entender la estructura de nuestros puntos de presencia también. Bueno, otra de las generalidades que se ha observado en esto es que existe una fuerte autocorrelación espacial entre los sitios de abundancia. Sitios en donde hay mucha abundancia, los sitios próximos esperaría, o se ha observado que las abundancias son altas, y sitios donde en un sitio donde la abundancia es baja, está cercano a sitios donde las abundancias son bajas. Es un efecto de autocorrelación espacial. Y otro que ha sido muy popularizado es que las mayores abundancias se encuentran hacia el centro de la distribución geográfica y las bajas abundancias hacia la periferia. Esta hipótesis, que se llama centro abundante, ha sido más bien dogmática en biogeografía y la dan por sentada. Entonces, uno piensa, las abundancias, o lo toman no como un supuesto, sino como un dogma, y dicen, como las abundancias son más grandes al centro de la distribución geográfica y son menores a la orilla, y de ahí se sueltan a proponer hipótesis de otro tipo, ¿no? Pero bajo este dogma. Pues en análisis serios con respecto a estudios que han evaluado eso, este es un metaanálisis por Zagarin y sus colaboradores, en donde analizaron 145 bases de datos para probar si la hipótesis centro abundante es consistente. Pues resulta que solamente en el 40% de esos estudios se muestra un patrón centro abundante. Entonces sí existe, pero de ninguna forma es universal, ¿no? Entonces esto es lo que sabemos sobre la distribución de la abundancia de las especies. Y se han tratado se han propuesto hipótesis que tratan de explicar esta diferencia en los tamaños de abundancias de las especies. Hay varias, no me voy a meter en eso,
pero hay una que propuso James Brown en el 85 y que en el 95, bueno, desde el 94 tiene una publicación con respecto a esto. Pero lo dice de una forma muy simple, muy de sentido común. La variación de la abundancia refleja, en buena medida, qué tanto las condiciones locales satisfacen los requerimientos del nicho de la especie, ¿no? O sea, suena súper lógico. O sea, qué tanto en un sitio están las condiciones adecuadas para que una especie pueda mantener poblaciones allí. Entre mejores sean esas condiciones, pues uno esperaría que la abundancia sea más alta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las mejores condiciones entonces? Bueno, este es uno de los paradigmas, digamos, de la favorabilidad de los sitios con respecto a la abundancia de las especies. Uno esperaría que para muchas variables del nicho hay zonas subóptimas y hay zonas óptimas y que el comportamiento fuera más o menos así, de campana, ¿no? Que los sitios óptimos tengan una distribución más o menos con tendencia central. Entonces hay temperaturas mínimas, subóptimas, óptimas, máximas y letales, ¿no? Así un comportamiento de este tipo. En los 70s, imagínense que esto ya lo vienen pensando desde hace rato, este investigador, Maguire, hizo unos experimentos controlados con dos variables nada más, con microorganismos, y lo que observó es que la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, es decir, donde se mueren menos y nacen más, se maximiza hacia el centroide de ese nicho de 2 dimensiones que él estaba trabajando. Son como elipses, exactamente. Esto que sean como elipses quiere decir que existe un comportamiento con distribución normal en la distribución o la función que explica el comportamiento de la abundancia tiene una distribución normal y por eso salen elipses acá, en 2 dimensiones. Es lo que Jorge nos ha querido decir toda la semana. Y pues sí, o sea, con datos empíricos él lo observó así. Entonces, digamos que las abundancias máximas o la maximización de la R se encuentra hacia el centroide y va decayendo monotónicamente hacia las orillas, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que las condiciones óptimas de la especie en un espacio multidimensional deben de estar hacia el centroide del nicho de la especie. Pues nosotros no conocíamos este artículo, pero razonamos en esa dirección y ya después que conocimos el artículo, pues fue fácil para nosotros proponer una hipótesis que podríamos probar con datos. Entonces, la idea es, si las condiciones óptimas se encuentran hacia el centroide del nicho y nosotros lo podemos calcular por nuestros métodos de modelación, nosotros podríamos estimar la abundancia de las especies a lo largo de la distribución geográfica si medimos la distancia de cada uno de los puntos de nuestras poblaciones hacia su centroide. Y esperaríamos una relación inversa.